Amantísimo Padre, gracias Señor te damos por tus bondades, gracias porque podemos venir Señor con el deseo en nuestros corazones de crecer, a esclarecer conceptos importantes de la teología bíblica. Señor, gracias te damos porque Señor podemos admirar Señor una vez más tu carácter, Señor, tu grandeza, tus perfecciones. Muchísimas gracias, Señor, te damos por lo que tú eres. Gracias damos, Señor, porque a medida que entendemos, Señor, más y más, Señor, tu carácter, Señor, tu persona, Señor, tu esencia, más y más podemos, Señor, tomar valentía en nuestra vida y más podemos ser deliberados y vivir confiados, Señor, delante de tu presencia, Señor, en este mundo, Señor, tan cambiante. Señor, yo te alabo, te bendigo, te doy muchísimas gracias por esta preciosa oportunidad que nos concedes de aprender juntos. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad. Señor, yo te ruego que Señor, las cosas que son en conformidad a tu voluntad puedan, Señor, salir y que puedan, Señor, ser cimentadas en el corazón de cada uno de mis oyentes. Las cosas, Señor, que no sirven, Señor, quítalas. Señor, encomendamos, Padre bendito, nuestros corazones delante de ti. Y yo ruego, Señor, que tú seas, Señor, nuestra guía, que tu Espíritu Santo, Señor, nos habilite para poder ver las maravillas de tu ley. Señor, alabamos tu precioso nombre. Gracias por esta preciosa oportunidad. En el nombre de Jesús, Señor, damos las gracias. Amén. Muy bien, hermanos, el tema que tenemos para esta sesión es la inmutabilidad de Dios. Y tal vez alguno escucha esa palabra y tal vez se pregunta cómo se come eso, ¿no? La inmutabilidad de Dios. Tal vez para otros ya es un concepto bastante desarrollado en su teología y damos gracias al Señor. Yo espero, hermanos, en esa realidad, tratar de alguna manera de contribuir. Esta no es una clase necesariamente de seminario, es básicamente una ponencia, es una conferencia y yo sé que la realidad tal vez de algunos es que, no están expuestos a ese concepto. Algunos otros tal vez ya tienen un buen manejo de lo que es la inmutabilidad de Dios. Entonces vamos a tratar la manera de adaptar en lo que más podamos en la temática para el beneficio de todos, por lo menos tratar, es un intento. Y entonces cuando hablamos, hermanos, de la inmutabilidad de Dios, de alguna manera necesitamos entender la realidad de nuestro mundo, nuestro contorno. De alguna manera necesitamos entender que vivimos en un mundo y estamos en un mundo de constantes cambios. Hay cambios que nosotros no podemos controlar. Hay cambios que simplemente debemos de alguna manera adaptarnos. Nosotros nacemos, crecemos, relaciones cambian, si usted se da cuenta, los gobiernos cambian, cambia usted de iglesia, la iglesia misma cambia, y esto es un constante cambio. La moralidad aún de nuestra sociedad, usted observa, la moralidad está cambiando. Pecados que antes eran vergüenza para nuestra sociedad, hoy han venido a ser básicamente un motivo de celebración y han venido a ser básicamente casi un orgullo, ¿no es cierto? Y esa es una palabra muy popular en nuestros días. En el momento aún estamos luchando, por ejemplo, con una pandemia, ¿no es cierto? El COVID-19. Y esto ha traído definitivamente cambios y eso ha traído no solamente cambios, pero nosotros hemos visto, hemos experimentado seres amados que han experimentado esta fatalidad en maneras increíbles. En cuanto a la muerte, por ejemplo, leía que el Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los Estados Unidos, ellos informan, tienen un reporte cada año de las cifras de mortalidad en los Estados Unidos y, por ejemplo, promedio, el número de muertes es 2.813.000
513 muertes cada año. Y las causas, por ejemplo, ellos informan que, por ejemplo, gente muere de enfermedades del corazón, otros de cánceres, otros accidentes, enfermedades respiratorias, derrames, diabetes, influenza, suicidio. Todo esto tiene que ver con la realidad que la vida está llena de cambios inesperados, cambios indeseables que de alguna manera u otra crean un estrés en nosotros, produce básicamente un sentido de inestabilidad. De alguna manera u otra nos vemos nosotros encarados con realidades que no quisiéramos nosotros realmente encarar. Y ante esa realidad, la pregunta, hermanos, más importante ante la inmutabilidad de Dios, la pregunta es: ¿dónde el creyente encuentra descanso, refugio ante la constante realidad de los cambios? ¿Dónde nosotros como creyentes encontramos ese refugio? Y es a la luz de esa pregunta y a la luz de las Escrituras, especialmente el concepto de la inmutabilidad de Dios, que yo quisiera someter a ustedes tres aspectos. Son tres aspectos que vamos a tratar en esta ponencia. En primer lugar, yo deseo tener por lo menos un concepto básico de lo que es la inmutabilidad de Dios. Así que vamos a estar definiendo lo que es la inmutabilidad, cómo se come eso. Y número 2, vamos a tratar la manera de entender la inmutabilidad de Dios con la impasibilidad de Dios. Otro concepto que para lograr entender la inmutabilidad de Dios necesitamos también tener un manejo, un concepto claro de lo que es básicamente la impasibilidad de Dios. Una trae la otra, que lo vamos a observar en unos momentos. Y número 3, vamos a tratar la manera de observar esa impasibilidad de Dios en relación a nuestro diario vivir, qué es lo que significa el aspecto aplicativo. Así que para comenzar me gustaría que tratáramos de definir lo que es la inmutabilidad de Dios, tratar de tener un concepto claro de lo que hablamos cuando utilizamos la palabra inmutabilidad. Por ejemplo, nuestro hermano John MacArthur, Richard Mayhew, ellos definen inmutabilidad de Dios con las siguientes palabras. Ellos dicen que la inmutabilidad de Dios tiene que ver con la perfecta inalterabilidad de Dios. Tiene que ver con la esencia, la realidad de que Él no cambia en carácter, en propósito y en promesa. Nuevamente, cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, estamos hablando de que Él es inalterable. Él es inalterable. Inalterable en su carácter, o sea, en esencia Él no cambia. En propósitos Él no cambia. Y número 3, en promesa, lo que Él promete, Él lo cumple. O sea, por su propio carácter, por la realidad de lo que Dios es. Entonces, eso significa que Dios es básicamente estable. Dios es estable en su esencia. Ahora, eso no significa que Dios sea estático o inherente, ni que tampoco actúe claramente en los tiempos. Esto no significa que Él no posea auténticas emociones. La impasibilidad de Dios, por ejemplo, nos enseña que Él no se conmueve o Él no muestra emoción alguna, un estímulo externo de la manera en cómo nosotros los seres humanos procesamos el estímulo, digamos, externo, situaciones en la vida. La Biblia, por ejemplo, enseña que Dios no está supeditado a los cambios de este mundo, que son elementos externos. Decir que Dios es inmutable es decir que Él es incambiable. Por ejemplo, el profeta Malaquías, él habla acerca de esta dimensión de Dios de la siguiente manera. Él dice: porque yo Jehová no cambio. Yo Jehová no cambio. Y la relación de Malaquías es la siguiente. Si usted observa en el capítulo 3, versículo 6, él dice: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis
sido consumidos. O sea que, si usted se da cuenta, los profetas relacionan la inmutabilidad de Dios con nuestra estabilidad. O sea, porque Dios es incambiable, inalterable, inmutable, nosotros podemos descansar. Podemos suspirar. O sea que en el vocabulario de los profetas, la inmutabilidad de Dios tiene que ver con nuestra estabilidad aún en medio de un mundo inestable. Santiago lo presenta de una manera diferente. En el capítulo 1, Santiago habla acerca del carácter de Dios con las siguientes palabras. Él dice, por ejemplo, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, en Él básicamente no encontramos mudanza, no encontramos un cambio, mutación no existe en el carácter, los propósitos y la voluntad de Dios. No, simplemente no existe. O sea que Dios es estable. No hay ninguna sombra de variación. O sea que estos pasajes afirman que Dios no cambia y que por lo tanto Él es confiable. Entonces, por definición, podemos decir que la inmutabilidad de Dios significa que Dios no puede ser alterado. Cuando se habla de Dios que es inmutable, se acentúa que Él no es invariable, sino que Dios es estable, es constante, proveyendo para su pueblo esa estabilidad basada no en sus acciones, las mías, sino en el carácter de Dios. Porque Él es, podemos nosotros estar confiados. Es más, la Biblia habla acerca de la inmutabilidad, no solamente en relación, digamos, al Padre, pero en relación al Hijo. Por ejemplo, en el libro de Hebreos nosotros leemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué es lo que significa que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Si usted se da cuenta, el mismo, Jesucristo es el mismo. Esa frase, el mismo, básicamente es un artículo nominativo, es un pronombre nominativo. El mismo, ho autos, básicamente es la base del original, y ocurre solamente una ocasión más en el libro de Hebreos, y tiene que ver con la exaltación de Cristo. En el capítulo 1, por ejemplo, notamos esa frase, ho autos. Encontramos nosotros en el capítulo 1, el versículo 12, habla acerca de la realidad de que Jesucristo es el mismo. Él es el mismo. Dice ayer, hoy y por los siglos. Y lo habla en este contexto, en el capítulo 1. Dice, por ejemplo, en el versículo 8, comienza diciendo, mas del Hijo dice. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿quién está hablando del Hijo? Cuando usted ve el contexto completo, es el Padre hablando del Hijo. El Padre haciendo declaraciones contundentes en referencia al Hijo. Y Él dice, por ejemplo, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Dice, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, observe usted conmigo, ellos perecerán, el cielo y la tierra perecerán, mas tú permaneces. Y todos aquellos se envejecerán como una vestidura, como un vestido los envolverás
y serán mudados. Pero tú eres el mismo, Hoatos. Tú eres el mismo y tus años no cambian. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Nuevamente, aquí está el Padre hablando acerca del Hijo. El Dios Padre hace declaraciones acerca de Jesucristo. Dice que Él es Dios, Él es Rey, es ungido por Dios mismo. En otras palabras, Jesús no es solamente hombre, un ángel como los testigos de Jehová, por ejemplo, lo conciben. El versículo 10 continúa llamándole Señor, fundador de la tierra, hacedor de los cielos. Dios declara que los cielos, la tierra pasarán, mas el Hijo, dice, permanece, porque el Hijo tiene un atributo divino. Pero tú eres el mismo. Tú eres el mismo. O sea, tú eres Dios. Tú eres el mismo, Hoatos. Y por lo tanto tus años no acabarán, porque Él es el eterno Dios del cielo, sobre todo lo creado. El Hijo es incambiable. Esto es la doctrina de la inmutabilidad. O sea, no solamente Dios, pero el Hijo es inmutable. Y eso lo encontramos, hermanos, a través de las Escrituras. Por ejemplo, en el capítulo 7 del libro de Hebreos, encontramos nosotros una comparación muy interesante en relación al sacerdocio inmutable de Jesucristo con los sacerdotes mutables, humanos, diciendo de la siguiente manera. Hebreos capítulo 7, versículos 23 y 25 dicen: y los otros sacerdotes, dice, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas el Señor Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar permanentemente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Usted se da cuenta que la inmutabilidad del Padre, la inmutabilidad del Hijo, tiene que ver con su seguridad, su estabilidad, mi estabilidad. O sea, no solamente el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento nos ayuda a relacionar la inmutabilidad de Dios con nuestra estabilidad. O sea, porque Él es, dice, Él puede salvar permanentemente a los que a Dios se acercan. Y no solamente eso, para vivir siempre, dice, en intercesión de ellos. O sea, Él tiene un ministerio intercesor permanente para nosotros. Y esto en relación a su inmutabilidad. Eso en relación a su carácter inalterable. O sea que en Él no hay cambio de variación. Él no cambia, pero ¿qué es lo que significa esto? Que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Mi sugerencia, hermanos, es que Jesucristo es el mismo ayer, pasado. Está enfatizando que Él se manifestó en un punto de la historia y nos hizo ver su naturaleza divina. Y podemos ir a la historia y leer la historia y darnos cuenta que Jesús es Dios inmutable en quien nosotros podemos depender. Pero la Escritura dice que Él no es solamente el mismo ayer, Él es también el hoy. El hoy significa que Él no cambia y que podemos nosotros tener comunión con Él de la manera en cómo nosotros vemos al Señor Jesús en los evangelios. Nosotros el día de hoy podemos tener comunión con Él. O sea que esta no es solamente una
una situación de historia. Esto tiene que ver con nuestro momento. Hoy en día podemos nosotros contar con la realidad de que Dios es, Jesús es, Él es inmutable, Él no cambia. Y porque Él no cambia, nosotros podemos acercarnos ante el trono de la gracia y recibir la gracia para el oportuno socorro. Pero dice la Escritura que Él es también, Él no es solamente el ayer, el hoy, pero por los siglos, y la dimensión es futura. Y la realidad es que Jesús es no solamente encargado y controlando la historia, pero el presente, el futuro, hermanos, saber de que Él no solamente estuvo allí, pero Él está en control del futuro, las promesas que Él nos ha hecho permanecen no por su habilidad, no por su capacidad, no porque usted es alguien, sino simplemente porque Él es. Porque Él es, podemos nosotros ver esa dimensión del pasado, del presente y del futuro. Él es, y Él es el que está en control, aún en medio de un mundo increíblemente variable. Los teólogos, por ejemplo, definen la inmutabilidad de Dios en términos, por ejemplo, como los siguientes. Dios es inalterable en su ser, en perfecciones, en propósitos, en promesa. Y inmediatamente usted lee a los grandes teólogos, digamos, evangélicos, conservadores, inmediatamente en ese concepto, digamos, de entender, por ejemplo, la inmutabilidad de Dios, que Él no cambia, no se altera en su esencia, inmediatamente ellos hablan acerca del concepto, por ejemplo, que a pesar de eso, Él actúa, Él siente emociones, actúa y siente, pero en forma diferente a nuestra realidad humana. Entonces, la pregunta que nos hacemos, hermanos, para la siguiente sección es: ¿cómo concebimos la inmutabilidad de Dios con las emociones de Dios? ¿Cómo reconciliamos? Él no cambia, pero ¿está Él involucrado en el diario vivir, en cada situación, episodio de la vida? Creo que la siguiente sección, que es la sección más larga que tengo, no sé cuánto tiempo vamos a tratar, pero vamos a tratar de resumir. Y esto tiene que ver con la inmutabilidad de Dios y la impasibilidad de Dios. La inmutabilidad, Él no cambia, pero la impasibilidad de Dios tiene que ver con las emociones de Dios. Y tiene que ver con la manera en cómo Él trata con situaciones en la vida. Por ejemplo, dice Miller Erickson, él introduce dos conceptos muy interesantes entrelazados con el tema de la inmutabilidad de Dios. Él habla, número uno, por ejemplo, esto tiene que ver con los sentimientos de Dios. En otras palabras, él sugiere una pregunta, y la pregunta es: ¿tiene Dios sentimientos? ¿Puede Dios sufrir? ¿Puede, a la luz de que Él es incambiable? En segundo lugar, él introduce el lenguaje importante, antropomórfico, para tratar la manera de ayudar a entender al lector. El lenguaje antropopático, por ejemplo, es importante para entender la inmutabilidad y la impasibilidad de Dios. Y entonces vamos a considerar estos dos elementos a la par en nuestra discusión. Entonces, cuando hablamos de la impasibilidad de Dios, hablamos de los sentimientos de Dios. Impasibilidad de Dios, el diccionario, por ejemplo, define la palabra impasible como alguien que no se altera, no se perturba, no muestra emoción alguna ante una impresión o un estímulo externo que normalmente produce turbación. Una persona, en otras palabras, impasible, es una persona incapaz de tener sentimientos, emociones que afecten su estado de ánimo. Esto es importante. Decir que Dios es impasible, estamos hablando de las emociones de Dios.
Ahora, esto, hermano, rápidamente nos puede llevar a una dirección. ¿Y cuál es la dirección que nos puede llevar? Nos puede llevar a una tragedia teológica. Eso nos puede llevar rápidamente a un concepto que Dios está retirado y yo estoy en mi trono de gloria, pero ahí vean ustedes cómo hacen. Arréglensela ustedes como puedan salir de toda su problemática. Y entonces necesitamos nosotros entender a lo que los teólogos llaman impasibilidad, la impasibilidad de Dios. Hermanos, la impasibilidad de Dios es un intento, esto es un intento por separar al Dios inmutable que leemos en las Escrituras, tratar de separarlo, tratar la manera de afirmar la realidad de que Él es inmutable, Él es autosuficiente de los humanos cambiantes y vulnerables. O sea, en otras palabras, el interés de utilizar el término impasibilidad de Dios quiere decir que Dios es impasible en el sentido que Él no atraviesa por ninguna alteración emocional, dejando a Dios en dolor y en pérdida. Pobrecito Dios. La impasibilidad trata la manera de conservar la realidad de que Dios está en control. Pero se utiliza la palabra impasibilidad. Los teólogos históricamente han utilizado la palabra impasibilidad. O sea que Él no se mueve por el sentimiento de las cosas que están alrededor, de la manera en como un humano lo hace. Dios tiene sentimientos genuinos, pero no los experimenta como nosotros, los humanos, los experimentamos. Hermano, esto es fundamental para resolver muchas problemáticas teológicas. Por ejemplo, Barrett, Matthew Barrett es otro teólogo muy interesante y él afirma que debemos de entender, dice él, la impasibilidad de Dios como un resultado consecuente, dice él, de la naturaleza inmutable de Dios. O sea, en otras palabras, si creemos que Él es incambiable, inalterable, inmutable, entonces los sentimientos que Él experimenta no van a alterar su esencia, no van a alterar su carácter, sus propósitos. Su voluntad no va a ser alterada. Si nosotros entendemos apropiadamente la inmutabilidad de Dios y si entendemos apropiadamente el resultado que tiene que ver con la impasibilidad de Dios. Por ejemplo, Gruden, él define la impasibilidad de Dios en los siguientes términos. Él dice que Dios no tiene pasiones o emociones, sino que dice él es impasible. Pero nos preguntamos, ¿tiene realmente Dios sentimientos? O en las palabras de Barrett, por ejemplo, si Dios es impasible, ¿significa eso que es estoico, sin vida, indiferente, apático, incapaz de amar o de tener compasión? Hermanos, si nosotros respondemos que Él es incapaz de ser movido a misericordia, entonces lo que terminamos haciendo es una caricatura de Dios, porque Dios no es ese. O sea, en realidad la impasibilidad de Dios asegura todo lo contrario. La impasibilidad de Dios está asegurando lo contrario. Dios no podría estar más vivo, más amoroso que lo que Él es eternamente. O sea, desde la eternidad pasada, eternidad futura, Él es. Él es la esencia del amor, de la estabilidad. Él no se altera por cualquier situación externa del mundo.
Por ejemplo, Gruden nos ayuda a entender estos elementos cuando él introduce, por ejemplo, a través de toda la Escritura, que Dios, por ejemplo, se alegra, Dios se entristece, Él se enoja con sus enemigos, Él se compadece de sus hijos. O sea, Dios ama. Encontramos nosotros, por ejemplo, el sufrimiento del Hijo, que fue el sufrimiento del Padre. Por ejemplo, nosotros leemos en la Escritura que Dios se ríe del malo. Dios tiene compasión. Él es movido a misericordia. Él se alegra, se entristece. Él se enoja, Él se compadece. O sea, todo este vocabulario suficiente para resumir lo siguiente. Y es este escenario. Podemos decir, a través de las Escrituras, podemos hablar de la compasión, por ejemplo, de Dios. Podemos hablar de la ternura de Dios, de la misericordia, de la paciencia, el gozo, el deleite, el placer, la simpatía, el amor, el juicio, el celo de Dios, que demuestra que Dios es un ser emocional, pero no como el hombre, no como usted y como yo. O sea que no hay duda que Él ama y se alegra y se ríe. Esas son características emocionales. Las emociones de Dios no son las mismas emociones que nosotros experimentamos de día a día. Dios tiene pasiones, emociones, simplemente, hermano, simplemente, hiperbólicamente, no son como las nuestras. No, los sentimientos no son pecaminosos. Los suyos y los míos son pecaminosos. Porque estamos confinados, somos finitos, somos creación. Y entonces, hermanos, necesitamos entender, por ejemplo, nosotros salimos, por ejemplo, de casa, por ejemplo, por unos días y nos da nostalgia para regresar a casa. Dios no tiene esa experiencia. Por ejemplo, Dios no tiene ese tipo de sentimiento porque Él es perfecto en todos sus atributos. Él no experimenta ese dolor. Por ejemplo, mi esposa está en Italia en este momento y hablando con ella me dice, amorcito, llámeme, quiero escuchar su voz. ¡Wow! ¿Y qué cree que hizo el esposo? Inmediatamente, yo quiero escuchar su voz. O sea, porque hay una necesidad increíble. Nosotros como humanos experimentamos eso, porque hay nostalgia. Dios no necesita eso. Nosotros, por ejemplo, nos preocupamos por el mañana. Dios no tiene absolutamente ninguna preocupación por el mañana, porque los tiempos, dice la Escritura, son suyos. Él controla todos los tiempos. En repetidas ocasiones, nuestras emociones son malas y son malas por nuestro pecado. Sin embargo, las emociones de Dios, todas ellas son buenas porque Él es sin pecado, Él es perfecto. Nuestras emociones pueden cambiar y pueden ser mal encausadas por nuestras emociones y terminar fallando y terminar siendo infelices. Sin embargo, las emociones de Dios nunca son volátiles, caprichosas, porque Él en esencia es perfecto. Un teólogo lo describe de la siguiente manera: si Dios es impasible, entonces no solo posee amor, dice él, pero Él es amor, y es amor en medida infinita. No puede llegar a ser más amoroso de lo que ya es eternamente amoroso. Si lo hiciera, entonces su amor sería pasible. Cambiaría. Tal vez viniera a ser mejor. Lo que implicaría, por seguro, es que no era perfecto desde el principio. Y eso no puede ser. Es una imposibilidad.